desde la Fundación Pensar Futuro nos hemos contactado con un grupo de profesionales de diferentes ramas, entre ellos el licenciado Rodolfo Bellaquero. Rodolfo trabaja en Buenos Aires, es licenciado en Psicología, es neuropsicólogo, trabaja especialmente en el tema de patologías duales y adicciones. Y te agradecemos, Rodolfo, que te hayas sumado con nosotros para poder darnos unos pantallazos de todo lo que está pasando en esta situación. Dionisio, te agradezco la oportunidad, un gusto colaborar. Bueno, Rodolfo, estuvimos viendo un par de preguntas, un poco las vimos con vos, otras las recogimos de los chicos. ¿Vos cómo ves, cómo caracterizarías una crisis como la que estamos pasando del coronavirus? ¿Cómo nos ordena la cabeza cuando impacta una crisis tan fuerte como esta, que prácticamente es inédita para nuestra generación? Y está bueno que hayas utilizado la palabra inédita, ahí está la clave, porque realmente me parece importantísimo entender que se trata de una crisis, que como crisis en sí, creo que eso es lo que realmente podés tomar esencialmente para definir la situación, es única por variados factores. En definitiva, nos vemos obligados, no necesariamente forzados, pero obligados a recluirnos a nuestras casas, acompañados, solos, o lo que fuere, con la amenaza posible de contagio o de contagio de seres queridos y eventualmente una amenaza de qué va a pasar después, cuánto va a durar esto y demás. No tenemos realmente indicadores, ni valores, ni marcadores como para organizarnos normalmente. En una crisis, en última instancia, tenemos lo que es la sociedad, tenemos cómo funciona normalmente y demás. Puede ser una crisis personal, una crisis de mucha gente, pero esto es global. Esto generacionalmente creo que ninguno de nosotros lo vivimos, ni nuestros padres, y tal vez nuestros abuelos algo similar. Sí. Me parece que hay que tomar en cuenta tres factores que son únicos de esta crisis en particular. Uno, que si bien se habló mucho de que es se habla de aislamiento social o cuarentena forzosa y demás, en realidad no estamos todavía en un punto en que haya que forzar a nadie para que entre en cuarentena. Esperemos no llegar nunca a eso. El punto es que es voluntario. Esto como crisis y como cuarentena y como demás, esto sigue siendo voluntario, no estamos todos enfermos y nos obligan a punta de pistola a meternos en nuestras casas, o bueno, China y esas noticias que llegan de otros lugares es especial, pero bueno, nuestro tipo de sociedades republicanas y con libertades, nadie nos está obligando, estamos eligiendo hacer cuarentena. Podríamos tranquilamente salir a la calle y relativamente no nos pasaría nada. Así que creo que eso como crisis es muy particular. Una crisis normalmente se lo vive como algo que se padece. Acá estamos eligiendo tomar una Claro. problema. Tenemos algo de control. Así que creo que eso lo diferencia de lo que se considera como crisis. Otra cosa que me parece muy específico de esto es que tenemos un sentido global directamente de propósito en por qué nos vamos a privar de nuestra vida habitual, los hitos habituales que tenemos como para ordenarnos, como para navegar en la existencia, y es bueno para uno por un tema de salud, es bueno para los otros por un tema de salud, para cuidar a los nuestros, a los ajenos, y eso le da un carácter de, bueno, lo hago por una razón. No es que me obligaron, no es que estoy preso, no es que tengo que estar en un hospital y me cerraron la puerta y me dejan a morir ahí. En definitiva, esos dos factores ya de por sí cambian las circunstancias de crisis y creo que la vuelven más ordenable, aunque creo que la mayoría de la gente por ahí inicialmente entró con la incertidumbre que genera esto, entró más en una situación negativa, mental. Y hay que pensar que en realidad eso nos da cierto rol activo, que es un poco la clave de cómo manejar una crisis. Y el tercer aspecto, que si bien hubo como el SARS o la gripe porcina y demás, que por ahí nosotros no vivimos tan terriblemente, pero en otros lugares sí, y se hicieron algunos estudios epidemiológicos, pero no hay mucho material. Es lo mismo que los médicos con el virus, no se sabe qué vamos a hacer con el virus. Todos los días pasa algo cambia, se descubre algo. En cuanto a que en estas epidemias que se vivieron a menor escala, tal vez eran virus un poquito más de mayor incidencia de mortalidad y demás, se estudió algo, pero en definitiva no sabemos cómo va a funcionar a la larga. Claro. Y ahí está la clave, situarse en el día a día y entender que, bueno, sí, nos podemos contagiar, pero todavía no nos contagiamos. Si nos contagiamos, hay formas de solucionarlo y eventualmente esto va a pasar.
Eso es todo lo que podemos saber. Y el tercer factor al que me quiero referir es que, bueno, Sí. estas crisis que pasaron, existía Internet, existían las comunicaciones, existía la tecnología un poco más desarrollada, pero, por ejemplo, el SARS, que creo que fue de 2003, ahora la tecnología ha avanzado exponencialmente, y el hecho de estar hiperconectados y tener la posibilidad de estas videollamadas, estas reuniones, este tipo de cuestiones, creo que va a minorar el efecto de lo que uno esperaría de una crisis y una cuarentena y un aislamiento social, que es la soledad percibida y las cuestiones negativas del aislamiento, que psicopatológicamente tiene unas características, pero por estos tres factores me parece que vamos a Claro. encontrar algo nuevo. No definible todavía, pero algo nuevo en sí. Excelente, excelente, clarísimo. Igual me quedo con la última parte que dijiste ahí de las características por ahí particulares que tiene este encierro voluntario, bueno, voluntario más o menos, es compulsión en algunos aspectos cuando uno sale a la calle, tiene que poder acreditar qué está haciendo, pero también lo curioso desde el punto de vista de la salud mental es cómo impactaría esto en un contexto de que se da esto también en el siglo XXI y entendemos también que aunque estamos encerrados, estamos en un ámbito de hiperactividad en el cual realmente, de hiperconectividad, que realmente no sabemos, es decir, no nos sentimos totalmente solos, porque la sensación de soledad tal cual no entiendo que se perciba de esa manera, porque estamos con estas cosas como las que podemos hacer acá, pero tampoco del todo podemos llegar a entender cómo impactaría algo de estas características en la salud mental de cada uno por ahí, ¿no? Claro, claro. Sí se puede, a ver, epidemiológicamente, psicopatológicamente y demás, con los pocos datos que tenemos concretos, previos, Sí, podemos sacar conclusiones extrapolando de situaciones psicopatológicas, o sea, el aislamiento social. La soledad percibida, por supuesto, trae efectos bien concretos en situaciones normales. Va a suceder. El tema es que tenemos que tener de alguna manera, tenemos que entender que tenemos que tomar un rol activo frente a estas situaciones. Nosotros, un poco avanzando en el tema, ¿qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar de la gente encerrada tal y cual. perdida, hiperconectada? Porque también está el tema de, bueno, podemos conectarnos con gente querida, podemos hacer grupos como esto, podemos informarnos. El tema es que la hiperconectividad de Internet en el 2003 con el SARS era una cosa, ahora es otra. Hay demasiada Claro. información, pésima información y manipulable, esto lo sabemos. No necesariamente vamos a entrar en el tema ideológico, pero bueno, es un hecho que eso está pasando. Y una de las recomendaciones por ahí sería, a ver, si uno no tiene información clara, no tiene fuentes de información clara, no tiene suficiente capacidad crítica como para decir, bueno, me parece que no me está diciendo una cosa, que él me dice otra, a ver, vamos a hacer una especie de resumen de lo que sería razonable pensar que está pasando. Tal vez es mejor alejarse un poco de esa hiperconectividad y el O estar sea, aislado. lo recomendable podría ser alejarse un poco de lo que nos propone el aislamiento en sí, es decir, estar tan conectado con la gente, estar hablando tanto todo el tiempo, tanto las noticias. Eso es una recomendación que se La puede primera hacer. reacción ante una situación de Sí, incertidumbre, de crisis, va a ser, a ver, venimos equipados ya biológicamente con un montón de recursos, mecanismos, elementos, venimos equipados para reaccionar ante las crisis. El tema es darle la oportunidad de que lo que ya funciona solo llegue a funcionar. En el ser humano en particular no somos animales del todo. Tenemos conciencia, así que podemos decidir cómo vehiculizar y cómo administrar claro. esos recursos. El tema es salir de la primera impresión, del primer golpe, que fueron las primeras semanas en que se pensó de todo, se dijo de todo, incluso los medios con tal de informar decían lo primero que Lo que aparecía, sea. Claro. claro, era una confusión total, y eso en realidad es negativo. Si a eso lo sumás que uno está hablando todo el día con diferentes personas que reciben la misma cantidad de información caótica y falsa, porque lo que podía ser verdad un día, al otro día no era verdad más, como se fue desarrollando la epidemia o la pandemia, Sí, eso es negativo. Uno está encerrado, no sabe qué pasa, no sale a la calle, y la calle tiene eso también, uno percibe cosas que por ahí no necesita ver en un canal de YouTube o demás. claro. De pronto no tiene nada de qué agarrarse y se agarra de una computadora y lo que le tiran por ahí. Y hay que tener cuidado, porque eso puede empeorar la situación, sobre todo Situación. que no sabemos cómo termina para Claro. uno. Tal cual, tal cual, tal cual. Te hago una Eh, consulta. Entonces, dentro de lo esperable,
o sea, dentro de lo esperable en el ámbito del aislamiento, podemos quizá notar un poco más de que crezca la ansiedad, que haya, Los, anímicamente haya cuestiones pendulares que vayan y vuelvan. ¿Mm? Este, pero, ¿cómo, si vos nos tuvieras que dar por ahí, para los que nos están escuchando en esto, un par de consejos prácticos para mitigar esto, para reducir el daño que nos puede llegar a causar la soledad autopercibida en este sentido? ¿Qué nos Primero y podrías principal, recomendar? perdón. Sí, sí, decime. ¿Qué nos podrías recomendar en ese aspecto? Primero y principal, entender que, Sí, como decía antes, el organismo en sí, y la cabeza incluida, tiene formas de adaptarse. Se va a adaptar. Vamos a sentir miedo, vamos a sentir ansiedad, tal vez nos deprimamos un poco, tal vez nos aceleremos un poco, nos volvamos impulsivos, más claro, intolerantes, más irritables. Va a pasar. El tema es aceptar que va a pasar porque esta situación es anormal y no tenemos los hitos habituales como para navegar este tipo de cosas, que sería, bueno, tengo que ir a trabajar, me tengo que poner mentalmente preparado para, bueno, mi rol profesional, después voy a ir al cine, después voy a ir a comer, después voy a ir a casa, voy a dormir un rato, me voy a hablar con alguien, etcétera. Eso no lo tenemos más. Así que no tenemos los mismos elementos que solíamos tener para manejar esto, que es completamente normal. Nada más que ahora lo tenemos enfrente. O sea, el hecho de, bueno, no podemos morir, la vida termina, tenemos que hacer algo en nuestra vida, en el tiempo que nos toca. sí, Eso es, si lo pensás, algo natural de la vida de cualquiera, nada más que tenemos muchas maneras de licuarlo a eso normalmente. tal Ahora cual. estamos encerrados pensando en eso, nada más. Y la cabeza lo primero que hace es ponerse en alerta. Y ahí es donde va a aparecer el miedo, la depresión, puede aparecer una depresión, eh, mucha angustia y demás. Eso puede derivar eventualmente en cuadros de depresión, en cuadros de ansiedad, en cuadros, diferentes características personales se pueden acentuar, como por ejemplo el que es más dado, imagínate ahora, el que es más dado a la limpieza y al orden, Se y vuelve ahora mucho le más. puede explotar un poco en la cara, claro, pero se vuelve desadaptativo, ese es el punto. La cabeza va a querer adaptarse, te va a poner alerta y va a querer adaptarse. No quiere decir que esa adaptación sea buena, esa Tal cual. adaptación, y ahí es donde uno entra el rol activo de uno, es que primero parar la cabeza, entender que esto ya lo teníamos que hacer de todas maneras, que es vivir y adaptarse a lo que hay que adaptarse, y que esto va a pasar, y más allá de esto va a pasar, no podés pensar mucho más nada, no podés ni ir al banco, así que, ¿por qué te vas a preocupar por eso? Curiosamente, el otro día, creo que hablaba con vos un poquito, un ratito antes de esta charla, eh, me preguntaba sobre la clínica, que es una clínica de patologías duales donde yo desarrollo parte de mi actividad, que tampoco sabíamos qué iba a pasar. Creo que estábamos más nerviosos los que estábamos a cargo que los pacientes, porque los pacientes pasaron de estar internados, hay muchos pacientes que están internados ahí, hay algunos que habían salido y no volvieron por determinaciones sanitarias, completamente anormales para lo que hacemos, que es una comunidad terapéutica. Pero bueno, los que estaban afuera le dijimos, bueno, mira, quédate afuera porque si entras, se enferma uno y se enferman 30, sonamos. Claro, Nos claro, la quedamos todos acá precaución es adentro. lógica. Eh, Mm, Uno esperaba lo que esperábamos nosotros, la fantasía nuestra, ¿no? Porque uno al hecho de una pandemia le está sumando un montón de cosas. Ese es el gran problema, que no están. Pueden llegar a estar en un punto, pero en este momento no están. Eso es lo importante también. Esperábamos abandonos de tratamiento masivos, esperábamos grandes explosiones de impulsividad, esperábamos descompensaciones. Y la mm, verdad es que no pasó en lo absoluto. no pasó. Fue todo lo Mira, contrario. Es más, no, aprendí mucho de los pacientes porque, a ver, nosotros ahí hacemos grupos, hacemos muchas cosas, estamos muy encima. Ellos dijeron, y la verdad que una vez que cayeron a tierra, igual que cualquier hijo de vecino que cayó a tierra de lo que estaba pasando a la segunda semana, dijeron, y la verdad, acá tengo más espacio, acá tengo grupos, acá hablo con un profesional cada vez que quiero, acá estoy acompañado de gente en general, y en mi casa, ¿qué estaría haciendo? O estaría solo o estaría con una familia con la que, vamos a ser sinceros, nunca se llevaron muy bien, siempre. tal cual. O Sí, sí, alguno diría directamente, yo la cuarentena no te la respeto ni media hora, así directamente. Me lo dijo el primer día un paciente mío. Me reí porque sí, era verdad. Un paciente bastante desordenado y medio impulsivo y dijo, no, yo prefiero estar acá y demás. Por supuesto, cada grupo que hacemos empieza con, y estoy podrido, y estoy cansado, y me siento encerrado, y no sé qué va a pasar, y me preocupo, y termina con, y la verdad que es la que hay que hacer, estamos todos en la claro, misma, y estamos hablando de chicos con problemas de psicopatológicos graves,
y adicciones, que es Sí, todo sí, un sí. tema, controlar a alguien que decir, sí, angustiate del todo, decirle, mira, el mundo se va a acabar, ¿qué nos va a pasar? Pero angustiate del todo y fíjate cómo haces sin drogas. Interesante Claro, como estudio claro. directamente. Pero no pasó nada de eso, todo lo contrario. Igual vemos La que verdad, por ahí, en ese caso, hasta eso es extrapolable a la situación que vivimos todos nosotros, de la crisis, esto no lo aguanto, preocuparse por la finitud de la vida de uno, de los familiares, de todo el mundo, y al finalmente una cuestión de aceptación y entender que esto va a seguir igual. exacto, aceptación y dejar que tu cabeza empiece a hacer lo que tiene que hacer y que vos empieces a Claro, discriminar, informarte y saber qué hacer con lo poco que tenés. Que uno dice, no, bueno, se restringió mi vida, no tengo nada que hacer, estoy encerrado. Pero eso es relativo. Antes tenías más cosas que hacer en otra dimensión. Ahora, en lo chiquito que tenés, el problema es que tenés que dedicar a vos. Lo que no hiciste antes, que era dedicarte a vos, pensar en claro. qué vas a hacer, planear un poco, pues, digamos, esta es una oportunidad. A un paciente le dije, un paciente que lo habían echado antes de internarse, que había recaído nuevamente, había tenido 1000 tratamientos y demás, no en donde yo laburaba, donde yo trabajo, perdón, eh, y antes de la cuarentena lo habían echado, había quedado sin nada, sin casa, tenía una prepaga, nada más, que era lo que le pagaba a la familia. Y encima cae esto. Eh, y él dice, bueno, viste, no se puso mal, pero dijo, no sé qué hacer con todo esto. Y yo le dije, che, pero esto es una oportunidad brillante para vos. Es como, ya estabas en cero y ahora tenés tiempo para pensar. Y la clave está en eso, el tiempo que tenés, tiempo que nunca tenés o nunca aprovechás, ahora lo tenés ahí. Tomá, hacé lo que quieras. Ponete, a ver, va a estar, lo que va a hacer la cabeza te va a poner en alerta, ahí tenés que entrar y decir, bueno, me calmo, acepto cómo es la situación y ahora empiezo a ver qué hago y qué voy a hacer cuando te pase, porque va a pasar. Ojalá Tal no cual. nos toque terminar en un hospital, pero esto va a pasar. Y va a decir, no, pero después el país, la economía. Sí, sí, no sé, realmente no sé. Es posible que terminemos, ya venimos mal antes, qué sé yo, eso ya es cuestión de opiniones, Sí, 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 sí. pero lo que tenés bajo control ahora es esto. Lo único concreto que podés manejar con tu cabeza es, mira, hay una pandemia y tenemos que hacer esto. Y dentro de ese mundito tenés se te abre un abanico gigante. Si te dejas de preocupar por el pasado y por el futuro, y estás acá y tenés un abanico Se puede inmenso de trabajar más en cosas una para cuestión hacer. introspectiva, de planeamiento, quizás, ¿o no? Sí, Es sí, aprovechable. y dedicarse al proyecto personal, que normalmente no nos dedicamos. Y Tal eso es cual. lo que yo creo que eso angustia más que el hecho de una pandemia. Te voy a ser sincero. La pandemia simplemente dicen, bueno, es un virus, yo qué sé, yo no tengo nada que ver. Pero el hecho de, che, ¿qué tenés que hacer de tu vida? Y eso depende de vos, no depende ni del virus, ni del gobierno, ni de un jefe, ni del que tenés al lado que lo querés ahorcar, ni del Tal cual. vecino que se puso a gritar porque entró en pánico y tenía ganas de gritar. No, depende de qué hagas vos, tenés tiempo para pensarlo y una vez que pase esto lo vas a tener que poner ahí, viste, campana de largada. Yo creo que angustia más eso que el hecho de, bueno, la finitud. La finitud está siempre en el fondo, ya sabemos que no vamos a morir. Sí. Eh, no me quiero poner muy filosófico, pero eso es un componente psicológico y siempre está en el fondo, uno sabe qué va a pasar. Y mucho de lo que hacemos modula por ese lado, por bueno, me voy a morir, ¿qué estoy haciendo? O me querré morir, no sé, ¿me explico? Tal cual. Eh, Sí, 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 porque está presente siempre. Puede que ahora más, pero que la sensación de la muerte está presente siempre. ahora lo tenés en la cara, nada más. Ahora tenés la cara. Tal cual. Tal cual. Bueno, Rodolfo, desde ya agradecerte muchísimo por la participación en este espacio y quería decirte para las conclusiones que si nos podés ayudar, eh, si tuvieras que simplificar todo esto que hablamos acá en una serie de consejos prácticos, me gustó mucho, a mí me gustó mucho, mucho lo que dijiste al final, que por ahí la cuestión de vernos personalmente genera más miedo que una pandemia, pero en esta cuestión de estar solos, aislados, preocupados a veces, qué sé yo, ¿cómo podemos, o sea, en qué cosas enfocarías vos para aprovechar esta situación que estamos viviendo para terminar por ahí en algo superador? Sí, sí, sí. Y bueno, una vez que paraste la pelota, aceptaste cómo viene la mano, dijiste, bueno, lo que puedo controlar está acá. ¿Qué podés hacer? Bueno, eh,
hay un montón de cosas que son de sentido común, pero en situaciones de crisis donde uno se desordena y hace lo que no tiene que hacer, justamente porque no administró bien sus recursos y las posibilidades, el sentido común, como dicen, es el menor de todos los sentidos, el más ausente. Pero bueno, hay cosas que tenemos internet para empezar. Yo diría que hasta no me necesitan a mí. Agarren la computadorita y dejen de ver, con amor lo digo, porque yo también lo hago, dejar de ver estupideces. Empieza a decir, bueno, ¿qué se hace en estas situaciones? Porque hay toneladas de información. Para empezar, ejercicio. O sea, no es el momento. Me acuerdo que las primeras semanas se decían, no es vacaciones, ¿no? Le decían, no es vacaciones, no se vayan a no se vayan a la costa, no se vayan a hacer asado, porque todo el mundo estaba haciendo asado, fiesta. No, no son vacaciones. No tenés que hacer eso. Lo mismo se tiene que decir uno mismo. O sea, tenemos un sistema inmunológico, hay que cuidarlo. No es el momento de dejarnos estar, comer un montón, arruinar nuestra salud básicamente, o por ahí mirar, está bien mirar series, pero si vamos a mirar temporadas y temporadas de series, una semana entera, yo creo que eso en algún punto en la cabeza la va a detonar, y eso afecta directamente en el sistema inmunológico. Ejercicio, una rutinita de ejercicio, en internet tenés toneladas y toneladas y toneladas de tipos que hacen ejercicio con una botella, con la mesa, sobre la cocina. Es una cuestión de que te dispongas tu tiempo para verlo y decir, bueno, todos los días a tal hora voy a hacer algo más o menos razonable de ejercicio. En el espacio que tengas siempre es posible, considerando también el cuidado, no lesionarse, porque no es el momento para ir al hospital. No es buena idea en general. Otro buen consejo es la dieta, comer bien. No es decir, uy, ahora tengo que estar encerrado acá, así que voy a comer cualquier cosa, voy a comer todo el día. Y la ansiedad y la angustia generan eso. Una de las formas de solucionarlo es comer. No, comer, uno tiene que estar fuerte, de cabeza y de cuerpo. Así que tratar de regular ese aspecto. La rutina, uno dice, bueno, la rutina siempre me quiero escapar de la rutina y demás. No. No te digo que tenés que hacer una rutina súper compleja, pero mantener horarios de comida. Si uno está acompañado, tratar de tener momentos para estar acompañado y tratar de tener momentos para estar solo. Horarios de irse a dormir. Claro. No sirve en una casa que alguien se vaya a dormir a las 6 porque ya no le importa nada y el miembro de la familia del lado se levante a las 6 y no se vean nunca. No sirve. Mantener una rutina razonable, no solo por los ritmos circadianos, pero sino para darle un orden a la pérdida de la semana, de los días, de las horas, no se sabe. Si uno está ocupado realmente se le va. Por supuesto, mantener contacto con la propia red, virtual o realmente, sin este exceso que hablábamos, sin estar todo el día en una videollamada, claro. Definitiva, variar. También, bueno, esto que dije también, estar preparado, saber que lo que normalmente consideramos como negativo, como es la ansiedad, la angustia y demás, van a aparecer y en realidad son componentes que tenemos para ponernos en alerta. Son perfectamente adaptativos, no hay que tenerles miedo, hay como girar la perspectiva que tenemos en la normalidad de que la angustia es mala. No, la angustia es una señal y la podemos usar como nosotros queramos. Por algo somos seres conscientes y pensantes. El tema es lavarse las manos de ese tema. Para eso no hay que lavarse las manos. Lo que hablábamos antes, reitero, me parece muy importante, obtener información clara, no saturarse de porquería, porque hay mucha porquería, y cuando se vea que es demasiada porquería, y apartarse y hacer otra cosa, y bueno, tratar de sacar conclusiones propias, comunicarse mucho si uno está acompañado, poner a prueba esas pruebas que tiene uno, porque uno va a empezar, las teorías conspirativas puede llegar a volar por el techo. Mejor, si va a hablar con un amigo, la tira ahí y se ríe un rato y ve, y el otro opina y demás, y bueno, forma una idea más concreta. Como dije antes, concentrarse en el proyecto general, no hay mejor oportunidad. Si algo que tiene de bueno esto es que tenés mucho tiempo para ponerte las pilas como tenías que hacer y nunca lo hiciste, que es la verdad. Incluyéndome, yo no me voy a poner en la altura moral, no. Uno pierde tiempo. A todos nos viene bien. Claro, por eso, también tener aceptación y saber que uno tiene límites. Si la situación se complica mentalmente, sobre todo si uno tenía una condición preexistente, hay videollamadas, hay sistemas de salud, hay terapeutas, hay gente con la que uno puede hablar. No esperar a que la situación se desbande. Cuando uno ya se empieza a sentir mal, se empieza a sentir solo, ya empieza con cosas negativas, ya empieza a empezar a buscar los métodos que se puedan aplicar. Hacer un llamadito, preguntar, terapia, está la videollamada, se puede.
cuidarse en ese sentido. También, yo personalmente no soy creyente, pero bueno, apelar a las creencias personales para darle un orden al mundo es lo que hacíamos antes, es lo que tenemos que hacer ahora. Si uno es cristiano, si uno es judío, si uno es musulmán, si uno es vegano, no sé. Sí. Lo que normalmente le da orden y le da importancia, es hora de aplicarlo, revincularlo y sacar nuevas conclusiones con respecto a esto. ¿Cuándo más? Cuando uno se imagina el fin del mundo, que repito, lo digo en chiste. ¿Qué mejor momento para aplicar realmente las creencias personales? Bueno, ¿qué significa esto? Se acaba el mundo. Bueno, dale para adelante. No, si lo aplicás bien, te va a servir. Ayudar a otros, a quien puedas, como puedas, sin perjudicar la situación general. Yo creo que eso se explica solo, ¿no? Te va a hacer bien a vos, porque somos una especie que sí, tenemos un sistema inmunológico, pero también tenemos un sistema inmunológico para funcionar con otros. Así que ayudar a otros siempre te va a venir bien. Bueno, intimidad, el que puede, el que lo tiene al lado mejor, el que no lo tiene, está el sexo virtual, que explore, pero que trate de tener un poquito de expresión en ese sentido, en la sensualidad, la sexualidad, la intimidad, que se tome el tiempo de hacerlo, porque por ahí en el desgano, en el aburrimiento, uno se tira a una cama, no hace nada más. Darle importancia a eso, tiene mucha importancia. Bueno, el esparcimiento variado, está la rutina, pero cada tanto hay que mechar, el cambio de espacios, inclusive en una casa chiquita, decir, bueno, esto lo voy a hacer acá, después me muevo a otro lado a otra cosa, porque varía el horizonte, aunque no parezca, aunque diga, bueno, exagerado, pero bueno, varía. A diferencia de hacer todo en el mismo lugar, es decir, termino en la cama trabajando, no tiene sentido. Para los que trabajan, hay que evitar el burnout. Si normalmente para algunos el trabajo era un escape, imagínate si lo tenés en casa aburrido y va a laburar, lo que laburaba 8 va a laburar 16 horas y va a seguir y en algún punto te vas a volver un problema. Y evitar el conflicto. Ocuparse de evitar el conflicto, porque si eventualmente vos a la mañana te levantabas, te peleabas con tu mujer, y después decías, bueno, en tu cabeza decías, bueno, me voy todo el día y a la noche nos olvidamos, qué sé yo, ahora no te vas a olvidar, te vas a pelear y estás ahí, y ahí te mirás a la cara. Así que hace un esfuerzo por desescalar el conflicto y ver dónde la estás pifiando y aceptar que te digan, bueno, me parece que tener herramientas para eso. Y como conclusión final, bueno, repito, la idea de que tomarlo un día a la vez, aceptá que esto es así. No tenés control sobre esto, pero tenés control sobre otras cosas. No te puedes focalizar en lo que no tenés control. Lo que viene después, nadie sabe. Así que no seas tan engreído de pensar que vos sí. Definitivamente, no, se va a acabar el mundo. No lo sabes. No, el mundo va a ser maravilloso después, tampoco lo sabes. No importa. En este momento es lo que tenés enfrente, y lo que tenés enfrente sos vos, las reflexiones que podés hacer, y decir, bueno, ¿qué quiero hacer después de esto? Pongámoslo fatalista, si sobrevivo, ¿qué voy a hacer? Pues no me puedo lavar más la mano. ¿Me explico? El pasado va a tomar relevancia, te vas a acordar de lo que hiciste mal, pero no es el momento. No es el momento de decir, qué mal, no hice esto, lo voy a llamar. No. Pues eso hacelo después. Ahora dedícate a decir, bueno, ¿me voy a hacer cargo de lo que viene o no? Perfecto. Rodolfo, creo que ha sido clarísimo, te ayudó un montón. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo para compartir con nosotros todo lo que sabes. Y nos estaremos hablando porque seguramente durante y post cuarentena vamos a seguir viviendo situaciones sui generis de este tipo y iremos viendo cómo se desarrollan. Así que desde ya muchísimas gracias. Vamos a seguir viviendo, así que vamos a seguir viviendo. Te agradezco de inicio, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Un abrazo.